Durante la pandemia hubo una situación interesante que básicamente salió a relucir en diversos medios de comunicación una vez que se empezó a anunciar la vacuna. Porque como ustedes saben, el pavor, el miedo invadió el corazón de muchas personas. Y básicamente el clamor generalizado era: ¿cuándo llega la vacuna? ¿Cuándo me voy a poder poner la vacuna para poder hacer mi vida otra vez? Con el pasar de los meses nos dimos cuenta que no fue tan rápido. Pero una vez que llegó, se le dio prioridad, ¿ustedes recuerdan?, a la población vulnerable. ¿Recuerdan? Entonces empezó en nuestro país, comenzó con la población vulnerable. Pero no pasó mucho tiempo para empezar a escuchar y ver, en algunos casos, redes sociales, noticieros, donde había jóvenes presumiendo que ya habían sido vacunados. Todo ese miedo por la pandemia, todo ese temor ya estaba desvaneciéndose porque por fin habían sido vacunados. Pero decíamos, oye, ¿qué pasa? Porque hay jovencitos, y me tocó el caso de escuchar: sí, es que ellas son sobrinas del alcalde. Es que es la hija del alcalde. Sí, es que es familiar de la Secretaría de Salud. Sí, es que es familiar del IMSS y tal. Familiares, amigos, conocidos de personas en autoridad. Y si tú te das cuenta, lo que como seres humanos al sacar provecho de esto es, por supuesto, para nuestro propio beneficio, y aún esas personas en autoridad buscando cubrir, ayudar a los suyos. Por lo que en algún momento, tal vez algunos de los presentes, no lo sé, hubieran deseado haber sido hijo o familiar de algún alcalde, de alguna persona en autoridad, para haber recibido esa vacuna y haber tenido paz por fin. La realidad es que esa seguridad y esa autoridad y esos privilegios no se comparan en nada con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el pasaje de esta mañana, en Lucas capítulo 4, versículos 31 al 44, Lucas 4, 31 al 44, vamos a estudiar 4 escenas que dan testimonio de la suprema autoridad de Jesús. En Lucas 4, versículos 31 al 44, vamos a ver 4 escenas que dan testimonio de la suprema autoridad de Jesús, que nos llevan a rendirnos y adorarlo. 4 escenas que dan testimonio de la suprema autoridad de Jesús, que nos llevan a rendirnos y adorarlos. La primera la veremos del versículo 31 al 32, autoridad al enseñar. También del versículo 33 al 37 vamos a ver su autoridad al reprender, su autoridad al sanar, versículo 38 al 41, y finalmente su autoridad al actuar, versículos 42 al 44. Y vamos a irlas mencionando una por una conforme avancemos. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 31. Y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y después que el demonio lo derribó en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se quedaron asombrados y discutían entre sí diciendo: ¿qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. Y le rogaron por ella, e inclinándose sobre ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero reprendiéndolos no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando se hizo de día, y salió y se fue a un lugar solitario, y las multitudes le buscaban, y llegaron donde él estaba, y procuraron detenerle para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado.
y predicaba en las sinagogas de Judea. Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra y rogamos que ésta venga a instruirnos, humillar nuestro corazón de manera que no haya otra opción más que exaltar y reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Dame fidelidad, Señor, por favor, y certeza y precisión al compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El miedo a la muerte no ha cambiado, y así como lo mencionábamos en la introducción, continúa. Cambiado de enfermedades, cambiado de situaciones, pero aún en el tiempo de Jesús prevalecía también. Y podemos verlo a lo largo de las diferentes escenas y la necesidad continua de la gente por traer a Jesús para recibir una sanidad específica. Pero comencemos con el texto y veamos primeramente la autoridad de Jesús al enseñar. Esta autoridad que está por encima de cualquier autoridad, de cualquier maestro, de cualquier persona, de cualquier figura política. Vean conmigo el versículo 31, prestemos atención ahí en sus Biblias. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Capernaum, pueden verlo en los mapas que están en sus Biblias, es una ciudad que está al norte, más cercana al mar de Galilea, y aquí esta ciudad está básicamente al nivel del mar o unos cuantos metros debajo del nivel del mar. Algunos estiman que 200 metros. Por eso es que a pesar de que en el mapa uno vería que Nazaret, versículo 16, lo que vimos la semana pasada, está al sur y estaría subiendo a Capernaum, la verdad es que es descendiendo porque está yendo de una zona más montañosa, más alta, al nivel del mar. Nuevamente se repite la escena que hemos visto la semana pasada. Jesús está enseñando. Hermanos, esto lo vimos la semana pasada y continuando con el relato de Lucas en el capítulo 4, es muy claro, es muy preciso. La prioridad de nuestro Señor Jesús, enseñar. Enseñaba en las sinagogas, versículo 15. Y como lo vemos al citar Isaías 61, ahí en el versículo 18 del capítulo 4 de Lucas, Él es quien ha sido llamado para anunciar el evangelio a los pobres, para proclamar la libertad, para proclamar el año favorable del Señor, el año favorable de Jehová. La prioridad de Jesús es clara y Él enseñaba, pero enseñaba con una autoridad que la gente se admiraba de su doctrina. Vean ahí versículo 32. Enseñaba en los días de reposo. Dedicaba tiempo ahí en la sinagoga y la gente se admiraba del contenido de su enseñanza. Su enseñanza no era hueca, su enseñanza era la palabra de Dios, como lo podemos ver citando el Antiguo Testamento y trayendo esa explicación, porque les dice, esta palabra, lo veíamos la semana pasada, Jesús les dice, esta palabra del Isaías se ha cumplido delante de ustedes, haciendo referencia a aquí está el cumplimiento de Isaías 61. Jesús mostraba autoridad al enseñar, porque lejos de ser como los escribas, nos dice Mateo y Marcos en el capítulo 6 y en el capítulo 13, y aún en el capítulo 7 de Mateo, versículo 28 y 29, la gente decía, Él nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Comparando con aquellos intérpretes, abogados de la ley, estudiosos de la ley de su tiempo. La palabra de Jesús era con autoridad. Y esta palabra, muy interesante, esta palabra autoridad, que aquí en este versículo es traducida así, es la misma palabra que se usa en el versículo 6, donde en nuestras Biblias se traduce dominio. Y es cuando el diablo le dice a Jesús, todo este dominio te daré y su gloria, si tú, se me ha sido entregado y si tú te postras, todo será tuyo. Es decir, el mismo diablo le había prometido, le había ofrecido en su tentación a Jesús, darle esa autoridad de todas las cosas. Y el mismo énfasis, sin necesidad, por supuesto, de ceder a la tentación, Jesús vence la tentación y enseña con verdadera autoridad. El énfasis de que la autoridad del diablo no es nada comparada a la autoridad de nuestro Dios. Y eso lo vemos con todos los versículos que continúan. Por eso es que esta sección del versículo 31 al versículo 44 es una unidad que tiene como tema recurrente y principal la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Y vemos ahora su autoridad al enseñar.
El contenido de su enseñanza era algo fuera del ordinario. Por eso la palabra admirar es esta palabra que implica esa sorpresa, esa realmente reacción de gran admiración, porque lo que están escuchando no lo habían escuchado antes. Pero una vez que vemos claramente en estos dos versículos un pequeño resumen nuevamente y una reiteración del mensaje de Jesús y de su prioridad al enseñar, vemos el punto número 2, su autoridad al reprender. Vean conmigo ahí en sus Biblias, versículo 33. Estaba en la sinagoga. Continuando con el relato, tenemos ahí una conjunción, ¿verdad? Y, continuando el relato, y estaba en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo y gritó a gran voz: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Primeramente, es bueno apuntar algo, y un comentarista lo hace notar. ¿Dónde estaba la persona con el demonio? En la sinagoga, donde se reunían a estudiar la ley. A diferencia de otros que leemos en los evangelios, esta persona, este hombre con un espíritu de demonio inmundo, no se encontraba por allá, en los matorrales, en las áreas rurales, sino que estaba sentado en la sinagoga, estaba ahí en la sinagoga. Estaba ahí presente. Interesante poder meditar eso. Porque es precisamente la labor del diablo: robar, matar, destruir, tergiversar el mensaje, dañar el mensaje, recriminar, criticar, molestar, desviar la atención. Donde está Jesús precisamente enseñando. Qué increíble. Y en el sentido moral podemos verlo ahí, un espíritu de demonio inmundo. ¿Por qué la aclaración? ¿Por qué Lucas tiene que traer esta situación de que es un demonio inmundo? Y es que es el énfasis de que se trata de un ser completamente reprobado y opuesto a la voluntad de Dios. Y otra vez, a diferencia de lo que vemos en las películas o en los libros de terror, aquí está el demonio, o este hombre poseído con un espíritu inmundo, engañando, tergiversando, y ahora mostrando ese disgusto al ver a Jesús ahí. Versículo 34, exclamó a gran voz, nos dice el final del versículo 33, ¿qué quiere decir esto? Que de manera audible lo escucharon los presentes. ¿Y qué es lo que exclama a gran voz? ¡Déjanos! Esta expresión es muy interesante porque se trata como de una combinación de miedo y enojo. Se trata como simplemente una expresión de un grito enfurecido, temeroso por supuesto. No está contento de ver a Jesús. Y vean su reacción. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Hablando en plural, ¿verdad? ¿Puedes notar ahí? No sabemos si se refiere a que este hombre tenía varios demonios. Pero de alguna u otra manera podemos hablar del terror de la figura de Cristo hacia todos los demonios. Puede estar hablando en representación de ellos. Y vean ahí conmigo, lo identifica. ¿Y cómo lo llama? Jesús Nazareno. Prestemos atención, porque más adelante ya no le dice Jesús Nazareno. Él identifica a Jesús claramente. Este es Jesús, el de Nazaret. Es decir, afirmando su humanidad. Estaba delante de él Dios hecho carne, y lo sabemos por lo que va a decir a continuación. ¿Has venido para destruirnos? ¡Wow! El enemigo sabe su fin. El enemigo conoce su fin. Y sabe su limitación. Pero su sabiduría nunca se compara a la sabiduría de Dios. Hermanos, y si algo estamos empezando a ver aquí, es la autoridad de Jesús sobre los demonios al reprenderlos. La autoridad de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que como creyentes, aún nosotros en este tiempo, no hemos de temer si estamos en Cristo. Qué importante es que podamos entender, valorar, apreciar esta verdad. Retomando un poco la introducción, a diferencia de esa vana esperanza que los familiares de los políticos puedan tener a raíz de sus beneficios,
de estar cercanos al poder. En Cristo tenemos verdadera seguridad. Porque sin importar lo que venga, estamos en Él, seguros, porque Él tiene autoridad. Sobre todo, y aquí claramente, no solo en su enseñanza, sino también sobre los demonios. Ahora, Juan nos dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, 1 de Juan 3, 8, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo lo conoce, el diablo sabe bien, los demonios lo saben bien. Y seguro a más de uno de los presentes viene a su mente el pasaje de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Por qué? Porque mira cómo habla este hombre poseído por este demonio, que tenía este demonio. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios tienen buena teología. ¿Qué quiere decir esto? Conocen y saben. Y Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El conocimiento no nos lleva a nada. El conocimiento no nos da y no provee un valor eterno, sino como lo hemos venido viendo la semana pasada, es una verdadera humillación delante del Rey de Reyes. Es una verdadera humildad, es una verdadera sumisión, una obediencia que se ve a raíz de nuestra incapacidad, como lo cantamos hace un momento, de que no valemos absolutamente nada en lo que nosotros somos. Y si no hubiera sido por su gracia, estaríamos y continuaríamos en nuestros delitos y pecados. A diferencia de la audiencia que se gloriaban en ser hijos de Abraham, hoy tal vez muchos de los presentes continúan gloriándose por su trabajo, por su familia, por su dinero, por sus posesiones, por todo lo que ha logrado en esta vida, por su capacidad, por su intelecto, por su posición económica, por su posición en el trabajo. Nada de eso vale y nada de eso cuenta. Los demonios creen, y posiblemente algunos de los presentes creen de la misma manera, pero a diferencia de un cristiano verdadero, genuino, no se humilla delante de la autoridad. Y realmente es el propósito de este pasaje, de este sermón, el que podamos realmente apreciar la autoridad de Jesús. Vean aquí cómo en el versículo 34 culmina y dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios, apuntando a su divinidad, al Hijo de David, Lucas capítulo 1, versículos 31 y 35. El que reinará sobre la casa de Jacob, el Hijo del Altísimo. ¿Recuerdan cómo hemos venido en esta serie de Lucas mencionando la manera en que Lucas va apuntando y mostrando las pruebas de que el Hijo de Dios ha nacido? Una y otra vez testigos, una y otra vez momentos, circunstancias que apuntan a su humanidad y a su divinidad. Completamente Dios, completamente hombre. Jesús le reprende, versículo 35, lo tenemos ahí frente a nosotros. Jesús lo reprende y le dice, cállate y sal de él. Esa palabra reprendió implica una desaprobación, por supuesto, un rechazo a lo que está haciendo este demonio. Y es una palabra, nuevamente, apreciemos la autoridad. Cállate y sal de él. Jesús no deja que continúe hablando. Él no deja que continúe hablando, Él no deja que siga hablando o dando testimonio, aún de que está reconociendo quién es Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no necesita a demonios que estén proclamando su deidad y su persona. Él los manda a callar. ¿Y saben qué sucede? El demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. El pasaje paralelo en Marcos capítulo 1 nos dice que le sacude con violencia y exclama a gran voz. Y esto habla de la sujeción y de la obediencia del diablo y sus demonios al poder de Jesús. No le pide un permiso, no le dice un ratito más, o no le dice yo no me voy a ir, ¿quién eres tú para sacarme? No. Ante la palabra de Dios, el demonio sale y no le hace daño alguno.
Y vean el versículo 36. Todos maravillados. Y es muy interesante porque en el versículo 32 recién habíamos leído que se admiraban de su enseñanza. Y ahora vemos en el versículo 36 que ahora están asombrados. Literalmente vino un asombro sobre todos. Y ahora entre ellos discutían, ¿qué mensaje es este? ¿Qué mensaje es este? Ahora, hermanos, pensemos algo interesante y algo recurrente. La respuesta de las personas, la manera en que se resisten al testimonio y que buscan hacer su propia voluntad. Vean conmigo ahí el versículo 22 del mismo capítulo 4 de Lucas. Una vez que Jesús hablaba y las personas se maravillaban de las palabras llenas de gracia, que decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Ahora, ¿qué es lo que están diciendo? Eso decían en Nazaret. Ahora, ¿qué es lo que dicen aquellos en Capernaum? ¿Qué mensaje es este? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Salen. La gente está maravillada a un nivel de un gran asombro que no entienden, no comprenden, cuestionan, dudan, no saben lo que está pasando, nunca han visto algo así. Y si tú te das cuenta, ellos preguntan, ¿qué mensaje es este? Porque los milagros nuevamente autenticaban ese mensaje. El mensaje, la enseñanza de Jesús era esta, que tenía la prioridad y que buscaba precisamente hacerle ver al pecador su necesidad de un Salvador. Y los milagros venían y autenticaban este mensaje. Nuestro Señor Jesús a lo largo de su ministerio enfatizaba su unión con el Padre, su relación con el Padre. Y aquí podemos ver y apreciar que su enseñanza mostraba y asombraba a la gente, mostraba gran autoridad. Y esta autoridad se manifestaba en su enseñanza y también en reprender demonios, en poder, donde los espíritus inmundos salían de las personas. Versículo 37, y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. ¿Qué quiere decir esto? Si apreciamos, hermanos, desde el versículo 14, la semana pasada estudiábamos esta sección, la noticia de acerca de Jesús, el testimonio, se ha comenzado a divulgar en toda la región. Versículo 14, regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, dice el versículo 14. Versículo 32, se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Versículo ahora 37, y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región circunvecina. ¿Qué quiere decir esto? Las noticias de la autoridad de Jesús se difundían por toda la región. Y ya desde ese momento, seguramente para algunos, lo sabemos quiénes son, ya comenzaba a hacerles ruido el hecho de que Jesús estuviera haciendo milagros en el día de reposo. Porque como saben bien, eso viene a ser una de las acusaciones en un futuro. Pero es Jesús obrando de acuerdo a la voluntad del Padre, en perfecta armonía con el plan de redención, y Él enseñando, Él reprendiendo y mostrando su autoridad al enseñar, al explicar la palabra y al reprender demonios. Vamos al versículo 38. Ahora vemos su autoridad al sanar. Entonces, versículo 38, y levantándose, nuevamente esa conjunción que nos está hablando de una narrativa de eventos que van en sucesión, una progresión, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Aquí hay algo importante, ¿no? Es un cambio de escena, un cambio
del lugar, ya no está en la sinagoga, ¿verdad? Porque se nos dice que salió de la sinagoga y entró a casa de Simón. Simón, se le conoce Simón de Betsaida, Juan capítulo 1, versículo 44, muy cercano a Capernaum, estamos básicamente en la misma área, en la misma zona, pero además se nos menciona el hecho de la suegra de Pedro. Bueno, si tenía una suegra, porque tenía una esposa. Y esto lo vemos también en 1 Corintios 9, versículo 5, donde el apóstol Pablo menciona que entre aquellos de los apóstoles había los cuales sus esposas también les acompañaban. Versículo 5, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Refiriéndose a Pedro. Por lo cual Pedro es casado. El testimonio de la Escritura es que Pedro es casado. Ahora, consideremos también quién está escribiendo, es Lucas, lo sabemos, el médico amado, y vean cómo se refiere ahí al diagnóstico de la suegra de Pedro. Dice que tenía una gran fiebre. Una gran fiebre. Ahora, por supuesto que no es simplemente una fiebre, sino que es el hecho de poder entender, la Biblia de las Américas nos dice que es una fiebre muy alta. Poniendo énfasis Lucas, por supuesto, en su conocimiento de la medicina, estableciendo el diagnóstico y la situación de esta mujer. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que obviamente la situación humana, para los ojos humanos se vislumbra difícil la situación, no era sencillo. Él estaba padeciendo de algo fuerte, al grado que le rogaron por ella. Vean ahí la parte final del versículo 38. Le rogaron por ella. Versículo 39. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Me voy a adelantar aquí, pero de tener una gran fiebre, al instante le servía. Hermanos, algunos tal vez de los presentes nos da una gripa y tomamos 2-3 días para recuperarnos. Esta mujer tenía una gran fiebre y al instante se levantó y le servía. Es Jesús quien se inclina a ella, se dirige a ella, y la misma palabra que ya vimos cuando Jesús reprende al demonio, versículo 35, ahora Jesús reprendió la fiebre. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Lucas está buscando enfatizarnos aquí? Este Jesús, si nos vamos desde el 1, Teófilo, este Jesús del cual hemos recibido la enseñanza, este Jesús del cual recibió primero el anuncio por Juan el Bautista, cuyos padres, Elizabeth y, ya se me olvidó su nombre, imagínense ustedes, Zacarías, recibieron el anuncio, y posteriormente el ángel Gabriel ahora viene con María. Este Jesús que nació en Belén, este Jesús que los pastores le adoran, este Jesús que crecía en gracia y en sabiduría. ¿Recuerdan cómo lo repito una par de veces? Este Jesús que es presentado en el templo, este Jesús que es bautizado por Juan, este Jesús que venció la tentación en el desierto, cuando el primer Adán sucumbió, aún teniendo todo puesto en mesa servida, pero Jesús, después de haber ayunado y en una situación difícil, el segundo Adán vence la tentación, vence el pecado. Este Jesús que se presenta en la sinagoga, que abre Isaías y proclama y dice, delante de ustedes está el ungido del Señor, que ha venido a proclamar libertad a los cautivos. Este Jesús, Teófilo, es este Jesús que además enseña con autoridad. Los demonios mismos son sacudidos, son reprendidos por él, y la enfermedad también. Es muy lindo poder hacer ese recuento y poder considerar cada uno de los aspectos y cómo es que Lucas va entretejiendo su mensaje. Y no quiero llegar a la conclusión tan rápido, hermanos, pero es este Jesús el cual predicamos, y es este Jesús el cual está delante de tus ojos aquí en la palabra, y es este Jesús que merece todo tu tiempo, toda tu adoración y tu completa obediencia, porque Él es Señor. Porque Él es Señor. Y esta es su iglesia.
el cuerpo de Cristo. Y amamos su iglesia porque lo amamos a Él. Y servimos a su iglesia porque le servimos a Él. Y estamos aquí porque somos obedientes a Él. Hermanos, servimos a un Dios, creador de todo lo que hay, cuya autoridad va muy por encima de lo que nuestros ojos pueden ver o comprender, aún nuestras mentes. Qué precioso testimonio. Porque ahora Jesús se acerca con esta mujer y al instante, no solo la fiebre la deja, sino que se levanta y le sirve. ¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que han visto algo de parte de Dios, su gracia y su misericordia en sus vidas, milagros tal vez, situaciones que no contemplaban, y endurecen su corazón? Endurecen su corazón. ¿Por qué? Porque su egoísmo, porque su pecado, porque su corazón entenebrecido, porque su continuo deleite está en hacer su propia voluntad. Y no encuentran satisfacción, no encuentran esa verdadera paz. Por más de que la buscan y continúan dando rienda suelta a sus deleites y sus pasiones, no la encontrarán. Están buscando ser cubiertos con una autoridad vana y pasajera. Este Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y un día toda rodilla se doblará. Filipenses 2:11. Por eso somos llamados a andar con un temor y temblor, con una reverencia continua, con un entendimiento claro que no creas ya más que tú eres el Señor y el dueño de tu destino. Deja de engañarte. Que este mundo deje de distraerte con sus placeres y deleites. Deja de que tu boca, que tu corazón continúe hablando, hiriendo, lastimando, engañando a otros. Versículo 40, vean ahí conmigo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. ¿Qué nos está diciendo Lucas aquí? No nada más fue Pedro. Teófilo, no nada más fue la suegra de Pedro, No nada más al instante se levantó, sino que se puso el sol, es decir, culminó el día de reposo, y Jesús continúa mostrando su autoridad. Jesús continúa mostrando su autoridad. Ahora, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. No eran dolores de cabeza, no eran calambres, no era que se durmió una pierna, se le durmió un brazo. No era un dolor de dedos, no era un dolor... No. Estamos hablando de milagros donde hay evidencia y donde hay personas ahí, testigos que están viendo lo que sucede. Y además, a lo largo del ministerio de Jesús, ciegos ven, cojos andan, leprosos son sanados. Innegables. Él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Yo te pregunto, ¿Jesús necesitaba imponer las manos sobre ellos para sanarlos? Siendo bíblicos, ¿Jesús sanó a algunos sin necesidad de imponer sus manos? Ni siquiera necesitaba estar ahí. Pero bueno, sería pues difícil a lo mejor poder llegar a la razón por la que Jesús ponía las manos sobre ellos en el versículo 40. Lo que podemos hablar es, obviamente, la autoridad de Jesús trasciende el hecho de que esté presente o no esté presente. Él en su divinidad es omnipresente, omnisciente, todos los atributos de Dios, y Él es todopoderoso y Él puede actuar de acuerdo a su voluntad, su perfecta voluntad. Pero me parece que es interesante poder ver que al poner las manos sobre ellos,
De la misma manera como el día de hoy vamos y abrazamos a alguien, tomamos el hombro de una persona, saludamos de mano, está mostrando su compasión, está mostrando su amor, está mostrando esa necesidad por estar cercano, por mostrarse cercanos con las personas. Lo hacía sobre cada uno de ellos, los sanaba. Estaba cercano, estaba atento, estaba mostrando ese amor y esa preocupación por la gente. Al grado que versículo 41, no ha terminado Lucas. ¿Qué nos dice en el versículo 41? También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que él era el Cristo. Otra vez, nuevamente enfatizándonos Lucas, los demonios tienen buena teología, saben muy bien, pero eso no significa absolutamente nada. Y eso mismo, temo que eso mismo pueda estar pasando hoy con algunos de los presentes. Mucho conocimiento, pero no una vida transformada. Una vida que se somete a Cristo en su hogar, en su trabajo y a donde va. Que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que educa a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que es testimonio en su trabajo porque está constantemente mostrándole a otros lo que Cristo ha hecho y quién Cristo es. Porque es muy importante también esa parte, hermanos. Muchas veces hacemos o caemos en esa situación donde compartimos nuestro testimonio. Y a veces los testimonios resultan más en historias de ver quién fue más pecador, quién fue peor que todos. ¿Quién tiene la historia más trágica? El protagonista del testimonio de salvación de una persona no es la persona, es Cristo. Así como también claramente en nuestro pasaje hoy, no hay otro protagonista. No nos insertemos ahí. Es Cristo, el protagonista, es Cristo quien tiene autoridad y es Cristo quien se lleva toda la gloria. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, que un creyente genuino, aquel que se somete a Cristo y le obedece, es congruente en cada momento de su vida. Cuando está en la iglesia, cuando está en su hogar, cuando está en el trabajo, cuando está en alguna actividad recreativa, cuando está con su familia, él muestra el carácter de Cristo, busca mostrar el carácter de Cristo, porque busca andar de acuerdo a las pisadas que Cristo nos dejó. De otra manera, si solamente hablamos, si solamente afirmamos, estamos igual que un demonio. Ahora, Jesús no acepta el testimonio de demonios con respecto a su autoridad. Es verdad, ellos hablan el Hijo de Dios y es verdad, Él era. Pero no se trata de que la gente vaya a empezar a aceptar a Cristo por lo que los demonios o las personas dicen. Debían aceptar a Cristo por el testimonio de quién es Cristo. No le servimos a Dios, no le servimos a Cristo, no servimos a nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros, hermano. Le servimos por quien Él es, quien tiene suprema autoridad sobre todo y demanda tu completa obediencia. Y quieras o no, tu rodilla se doblará delante de Él en algún momento. Otra vez, no le servimos a Él por lo que Él hizo por nosotros, sino por quien Él es. Y en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros, por supuesto. Que servimos, amamos y compartimos, pero principalmente es cuando tú y yo somos admirados o nos admiramos, o cuando somos maravillados, cuando somos completamente rendidos ante su poder y su majestad. Y nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Cuando genuinamente entendemos, por la pura gracia de Dios, la gravedad de nuestros pecados y volteamos a la cruz. Le adoramos por quien Él es. Le adoramos por quien Él es. ¿Recuerdan ustedes que estamos situados en Capernaum? Las palabras de nuestro Señor Jesús realmente seguro más de algunos las recuerdan en Mateo capítulo 11, cuando Jesús dice en el versículo 23, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo capítulo 11, versículos 23 y 24. Todas estas señales, todos estos milagros. ¿Y qué sucedió? La gente no creyó.
domingo tras domingo, viniendo y escuchando, y sigues en tu misma situación de dureza de corazón, anhelando y buscando tus propios deseos, engañado en la vanagloria de este mundo. Dice nuestro Señor Jesús, si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí. ¿Puedes entender eso? Una referencia clara, por supuesto, a Génesis y el juicio de Dios que desciende sobre esas ciudades llenas de pecado. En muchas ocasiones sucede, ¿no?, que la gente menciona, o tal vez alguno de los presentes, si yo veo un milagro, voy a creer. Si hace esto, puede resucitar un muerto delante de tus ojos. Pero si no hay un milagro de parte de Dios en tu corazón, tú vas a seguir amando tu pecado. Es más, retomando el tema de estos par de años anteriores, ¿cuánta gente, una vez que llegó el temor de la enfermedad, cuánta gente, y posiblemente algunos de los presentes, no estaba con un temor? ¿Cómo no fui a la iglesia más veces? Ya llegó. Me va a dar, voy a morir. Ahora sí, a leer, a orar. Ahora sí. Y pasó las semanas, los meses, nunca más volvieron a abrir la Biblia, nunca más volvieron a llegar a la iglesia. El temor hace actuar a las personas de cierta manera, pero si no hay un cambio genuino y real por medio de la palabra, esto es pasajero, no es un fruto que perdura. Y finalmente nuestro pasaje nos lleva a los versículos 42 al 44, donde Jesús muestra su autoridad al actuar, al conducirse. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que no solamente muestra su autoridad al enseñar, no solamente muestra su autoridad al reprender demonios, no solamente muestra su autoridad al sanar enfermos, sino que muestra su autoridad en que Él no está haciendo lo que la gente quiere que haga. Él no está buscando satisfacer los deseos de las personas y cumpliéndole caprichos a las personas, porque Él tiene autoridad sobre todo. Versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Es interesante, ¿verdad?, cómo en este paréntesis del versículo 14 al 44 es como si fuera un sándwich. Presta atención al versículo 15. Cuando Jesús regresa a Galilea en el poder del Espíritu, enseñaba en las sinagogas de ahí, de Galilea, versículo 15. Y ahora en el 44, predicaba en las sinagogas de Judea. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una sección muy importante donde se enfatiza su autoridad en diferentes rubros, en diferentes áreas. Y la enseñanza, por supuesto, toma un papel primordial. Y como lo decíamos la semana pasada, es ahí donde muchos, desafortunadamente, aún al día de hoy, siguen desviando su atención a los milagros, a los milagros, a los milagros, a los milagros. Hermanos, volteemos a ver la Escritura. Jesús enseñaba, versículo 15, Jesús enseñaba, versículo 32, Jesús enseñaba, versículo 43 y 44. La semana pasada hicimos una lista clara de todas las veces que Jesús enseñaba, ¿lo recuerdan? Aquellos que no estuvieron la semana pasada, les animo a que puedan escuchar el mensaje. A lo largo de Lucas, Jesús enseña. Y les decía yo, para que alguien enseñe, implica que aquellos que quieren aprender tienen que reconocer que no saben. Es muy difícil enseñarle a tu hijo a escribir si él cree que ya sabe agarrar el lápiz y ya sabe escribir. Seguramente algunos hemos pasado por ahí. Es muy difícil enseñar los números si ellos creen que ya saben y agarran y empiezan con toda seguridad y firmeza a escribir puros garabatos. Pero es muy diferente, y lo vemos en los discípulos cuando les dicen a Jesús, enséñanos a orar. Con esa actitud nosotros llegamos a Cristo, porque Él es la autoridad suprema, y Él muestra su autoridad en su enseñanza, en su amor, en su disposición para servir. Vean ahí conmigo, la gente le buscaba. Versículo 42. La gente quería seguir viendo lo que le gusta. Esos testimonios, ese espectáculo, esa gente sanando y demonios siendo reprendidos. O sea, ellos querían ver eso. El pasaje paralelo en Marcos 1 nos dice que Jesús se apartaba y oraba. Pasaba tiempo con el Padre.
esa dependencia con el Padre única. Y ahora la gente busca y lo quiere distraer. Ven, Jesús. No te vayas. Queremos ver más. Jesús les dice, ¿es necesario que también a otras ciudades vaya a hacer milagros? ¿Es necesario que vaya a otras ciudades a reprender demonios? No, ¿verdad? Es necesario que vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. La prioridad es establecida, la voluntad del Padre. ¿Cuál es? Traer hijos a la gloria. Y sabemos, Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Un rechazo, porque no es la agenda de la gente lo que viene Jesús a satisfacer, sino su verdadera necesidad. Y eso al día de hoy continúa. La gente busca ir a la iglesia para encontrar una respuesta a su interrogante de qué hacer, cuando esa no es la pregunta, cuando esa no es la respuesta que necesitan. Un ciego, un muerto espiritual, cuyo pensamiento, cuyo corazón ha sido entenebrecido, ¿qué puede saber de su condición? Es la palabra la que trae un diagnóstico. Y Dios, quien dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en los corazones de sus hijos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, 2 Corintios capítulo 4. Y él predicaba, anunciaba en las sinagogas de Galilea. Anunciaba, proclamaba públicamente, y otra vez Lucas mostrando la reiteración de la prioridad de Jesús. No hay duda alguna. No hay duda alguna. La gente quiere señales, la gente quiere milagros, la gente quiere movimiento, la gente quiere ver emociones. La gente no quiere ser enseñada. No quería ser enseñada en ese momento, no quiere ser enseñada hoy. Estudiemos la Biblia juntos. No tengo tiempo. Aprendámonos la Escritura. No. Algunos más teológicos, ¿verdad? Como vemos ahí los demonios. No, pero hablemos acerca de esto y el otro y cuestiones. Pablo le dice a Timoteo, no te enredes, huye de esas vanas y huecas discusiones, filosofías, discusiones. Que tu vida esté anclada en la palabra. Y si tu vida está anclada en la palabra, vas a dar y tener amor por los hermanos, sin necesidad que lo sepan tal o cual, porque tú no buscas el reconocimiento de otros. Hermanos, este pasaje nos lleva una vez más, de alguna manera contra la pared, a decidir y darnos cuenta que estamos ante el Rey del universo y su autoridad es evidente. Solo hemos avanzado 4 capítulos en el Evangelio de Lucas y nos hemos dado cuenta que se trata del Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, plenamente Hijo de Dios, plenamente hombre, quien venció la tentación, quien tiene autoridad sobre enfermedad, pecado, sobre la muerte misma, lo sabemos, por supuesto, y cuyo mensaje transforma vidas hasta el día de hoy. Y estando ahí, contra la pared, ¿cómo es que vamos a reaccionar? ¿Todavía reservando ciertas partes de nuestra vida por ciertos tesoros propios? ¿O vamos finalmente a rendir todo ante el Rey de Reyes? Y vamos a someternos ante su autoridad. Y vamos a ser congruentes con lo que vivimos y lo que decimos. De otra manera, aquí hay un testimonio claro de personajes que yo creo que ninguno de los presentes quiere compararse con uno de ellos, que con su afirmación decían cosas buenas, pero su conducta, su naturaleza, sus deseos, nada tenía que ver. Así que seamos congruentes, vivamos vidas que van enfocadas al Evangelio. Y en la lectura bíblica de esta mañana lo mencionábamos en Colosenses capítulo 1. La oración del apóstol Pablo, ¿cuál era? Que esta iglesia en Colosas pudiera caminar y andar como es digno del Señor.
Andar como es digno del Señor es someternos a la autoridad de Cristo. Y su autoridad ha sido dada en su palabra. Y hoy la iglesia es un regalo y una oportunidad que tenemos para poder mostrar ese agradecimiento. Sirviendo a la iglesia, amando a la iglesia, orando unos por otros. No hay, hermanos, no hay político, presidente, influencia en este mundo que pueda realmente cubrirte tus necesidades. Sí, mencionábamos al inicio, estas jóvenes presumían y se jactaban de haber hecho uso de sus relaciones con las personas en autoridad para haber recibido este privilegio de ser vacunados primero. Y por fin no tener miedo a la muerte. Cuán engañados están. Y tú lo sabes. No hay ninguna posesión humana, no hay figura política, no hay ninguna figura en autoridad en este mundo que pueda genuinamente dar lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Porque la máxima autoridad es Cristo. Y ahí, dice Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, tú que estás escuchando, tú que eres un hijo de Dios, tú que eres un discípulo de Cristo, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Porque toda la autoridad le ha sido dada. El rey, el edicto del rey es claro. Ya no más nosotros, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Y la gran pregunta es, ¿tú has entendido eso? El apóstol Pablo entendía la autoridad de Cristo y vivía a la luz de esa autoridad. Sabía que ya no vivía más para sí. ¿Tú entiendes y comprendes la autoridad de Cristo? ¿Y Él es genuinamente el Rey de tu vida, a quien le debes todo lo que eres? Si no es así, ruega a Cristo. Porque tarde o temprano, ante su autoridad, vas a rendir tu rodilla. Y aquellos que hemos encontrado el descanso y paz para nuestra rebelión, perdón para nuestros pecados, ¿realmente estamos siendo congruentes con la autoridad de Cristo y descansamos en Él? Porque si Él tiene autoridad sobre enfermedad, demonios, la muerte y todo, ¿de qué habremos de preocuparnos? ¿De qué habremos de afanarnos? Nada, sino cumplir y ser fieles en lo que Él nos ha enviado. Que el Señor nos dé fortaleza y nos conceda sabiduría para andar en este mundo a la luz de su autoridad.